¿Puede un solo hombre reescribir el destino del mundo con una sola orden? Aquel día, en una llanura del norte de Mesopotamia, Alejandro Magno no solo desafió al ejército más grande de su tiempo, lo desmanteló paso a paso, como si lo hubiera visto venir desde años atrás. Frente a él, Darío III, emperador de Persia, había reunido más de 200.000 hombres. Alejandro tenía menos de una cuarta parte de eso. Y aún así, ganó. No por suerte. No por milagro. Ganó porque pensó la guerra como nadie antes. Ganó porque era un estratega que podía ver el mapa completo, cuando los demás solo veían espadas. Gaugamela. 1 de octubre del año 331 a.C. La madrugada comienza con silencio, pero ese silencio tiene filo. El suelo vibra bajo el peso de miles de carros de guerra persas, caballería pesada, infantería, arqueros, elefantes. Es un mar de soldados que se extiende más allá del horizonte. Frente a ellos, Alejandro Magno, con tan solo 25 años, acomoda su ejército como si estuviera armando un rompecabezas letal. Lo que va a ocurrir no es una batalla. Es una operación quirúrgica. ¿Cómo llegó hasta aquí? Alejandro no heredó un imperio. Lo construyó a pulso, a golpe de lanza y cálculo. Desde la muerte de su padre, Filipo II, apenas 5 años antes, tomó el mando de Macedonia y transformó un reino menor en la pesadilla del mundo antiguo. Derrotó a las ciudades-estado griegas que intentaron separarse. Cruzó el Helesponto como quien rompe una frontera invisible. Tomó Asia Menor con estrategia pura. En Isos, humilló a Darío por primera vez, haciéndolo huir y dejando a su familia atrás. Y ahora, en Gaugamela, llega el verdadero examen. Darío no piensa cometer el mismo error 2 veces. Esta vez, el emperador persa prepara el terreno durante semanas. Literalmente, manda aplanar el campo de batalla para poder desplegar su caballería y sus carros con la máxima eficacia. Es decir, la batalla se va a jugar en casa del enemigo, y con sus reglas. Y aún así, Alejandro no cambia el plan. No vacila. Al contrario, sabe exactamente qué va a hacer. Porque para él, cada paso del enemigo es una oportunidad para llevarlo justo donde quiere. Aquí no se trata solo de pelear. Se trata de pensar como nadie más lo ha hecho. Alejandro va a demostrar que no necesita ser más. Solo necesita ser más inteligente. La batalla de Gaugamela será su obra maestra. Y el mundo nunca volverá a ser el mismo. Para comprender la magnitud de lo que Alejandro hizo aquel día, uno no puede limitarse a los números. No basta con saber que los persas eran más. No basta con saber que la batalla duró horas. Para entender Gaugamela, hay que caminar con Alejandro. Hay que estar allí, bajo ese cielo opaco del norte de Mesopotamia. Hay que oler el sudor de los caballos, escuchar el rechinar de las ruedas de guerra. Y sentir en la piel ese momento exacto en que todo puede salir mal. Pero no sale. Porque alguien ya lo había previsto todo. La noche anterior a la batalla, dicen que Alejandro durmió profundamente. Mientras Darío consultaba astrólogos, alineaba tropas y aplanaba el terreno. Alejandro descansaba. No era desprecio. Era confianza absoluta. Una seguridad nacida no de la arrogancia, sino de la preparación. Alejandro sabía dónde iba a luchar.
Sabía quién tenía enfrente. Y, sobre todo, sabía qué error cometería Darío. Porque los grandes generales no solo calculan, anticipan el alma del enemigo. Gaugamela no era cualquier terreno. Darío lo eligió con un propósito: abrir el campo al máximo para que sus carros de guerra y su caballería envolvieran a Alejandro. Durante días, los ingenieros persas trabajaron en la planicie. Eliminaban piedras, allanaban el suelo, limpiaban cada obstáculo. Querían convertir el campo en una pista perfecta para la muerte. Era una trampa. Pero Alejandro la aceptó. No porque no tuviera opción, sino porque ya había pensado cómo usarla a su favor. Cuando amaneció, Alejandro formó a su ejército como un pintor que traza el primer trazo en un lienzo en blanco. Nada estaba improvisado. En el centro, colocó su arma más temida. La falange macedonia, compacta, disciplinada, con sus arisas extendidas como un bosque de lanzas vivas. A los lados, colocó su caballería. Pero él mismo, cabalgaba en el flanco derecho, junto a su cetaidor. Su guardia personal, sus compañeros de armas, los hombres que no solo lo seguían, lo creían inmortal. Detrás, una segunda línea de infantería ligera, con arqueros y peltastas. Alejandro había creado un sistema de capas. Una red capaz de absorber el impacto, distorsionar la ofensiva persa y devolverla con precisión quirúrgica. Y entonces, comenzó el movimiento. Alejandro no avanzó de frente. Se desvió ligeramente hacia la derecha, como si buscara escapar del campo, como si no quisiera pelear. Los persas, al verlo, hicieron justo lo que él esperaba. Darío, desde su puesto central, ordenó a su flanco izquierdo moverse hacia Alejandro. Debían evitar que se les escapara. Debían mantener la línea de frente. Pero al hacerlo, la línea persa comenzó a estirarse. Kilómetro tras kilómetro, sus formaciones se diluían. Lo que Darío no entendía es que cada metro que se alargaba su ejército era una grieta más que Alejandro iba a usar. Era como tensar un arco más allá de su resistencia. Iba a romperse. Solo era cuestión de tiempo. Y llegó. La carga de los carros de guerra persas, el arma que Darío creía decisiva. Eran decenas, con cuchillas en sus ruedas, lanzados a toda velocidad contra la falange macedonia. La idea era sencilla: abrir la formación, sembrar el caos, permitir que la caballería entrara y terminara el trabajo. Pero Alejandro ya había ensayado esta jugada. A su señal, los soldados macedonios abrieron corredores entre sus filas. Los carros entraron y quedaron aislados. Desde los lados, las lanzas cayeron como lluvia. Los conductores fueron eliminados uno a uno. Los caballos, desorientados, chocaron entre sí. Los carros no destruyeron nada. Fueron destruidos. Aquí es donde muchos creen que Alejandro tuvo suerte. Pero no fue suerte. Fue control total del caos. Fue convertir el plan enemigo en su propio instrumento de victoria. Con los carros fuera de combate y el flanco izquierdo persa estirado y cansado, Alejandro ejecutó el movimiento que había estado preparando desde el principio. Una carga oblicua. Él mismo, al frente de la caballería macedonia. Hizo un giro cerrado y se lanzó directo al centro del ejército enemigo.
su objetivo no eran los soldados. Era Darío. Era cortar la cabeza de la serpiente. Imaginen la escena. El polvo elevándose. Los gritos. Las trompetas. El sudor. El terror. Y Alejandro, con su casco brillante, cabalgando a toda velocidad. Gritando órdenes, con una sola misión, atravesar la línea enemiga y quebrar la voluntad del Rey de Reyes. Darío vio la carga. Vio a Alejandro acercarse. Y por segunda vez en su vida, pensó en la huida. Su mente abandonó el campo. Abandonó a sus tropas. Abandonó su imperio. Todo lo que ocurrió en Gaugamela ocurrió en minutos. Pero había sido diseñado durante años. Desde su educación con Aristóteles. Desde sus primeras campañas. Desde cada noche que pasó estudiando mapas, observando movimientos. Calculando reacciones humanas como si fueran piezas de ajedrez. No fue solo un guerrero. Fue un arquitecto de la guerra. Si esta historia te está llevando a revivir esta crónica de guerra, apóyanos con un me gusta y suscríbete. Aquí no solo contamos batallas. Las vivimos. Las revivimos. Y las entendemos como lo que fueron, decisiones humanas, con consecuencias eternas. Hay momentos en la historia donde todo lo anterior, las alianzas, las marchas, los juramentos, los planes secretos, termina reducido a un solo segundo. Un instante que lo define todo. En Gaugamela, ese instante fue una orden. Una sola. Y vino de Alejandro. Desde su posición en el flanco derecho, Alejandro había ejecutado cada paso como un ritual. Movió a sus tropas con precisión matemática, pero su mente no estaba en los bordes del campo, sino en el centro. Allí, rodeado por escoltas de élite y generales, estaba Darío III, el Rey de Reyes. El hombre que, con solo una palabra, podía desplegar ejércitos desde Egipto hasta la India. Alejandro sabía que si ese hombre caía, o simplemente huía, la batalla no sería una victoria. Sería el fin de un imperio. Y entonces, Alejandro dio la orden. Una carga oblicua. Rápida. Letal. Total. Se lanzó directamente hacia el centro del ejército persa. Acompañado por su caballería más leal, los Etairoi, jinetes curtidos, hombres que habían cruzado ríos, desiertos y cadenas montañosas junto a él. No buscaban combate. Buscaban al rey. Y sabían que tenían segundos. No minutos. Segundos. La línea central persa ya estaba debilitada. Los flancos colapsaban lentamente. La comunicación entre secciones del ejército era caótica. El polvo, la sangre y el rugido de los tambores de guerra hacían imposible distinguir amigo de enemigo. En medio de esa confusión, la figura de Alejandro apareció como un relámpago. Gritó. Avanzó. Y rompió. Los persas, al ver la carga acercándose, comenzaron a dudar. ¿Estaba el rey seguro? ¿Dónde estaban sus órdenes? ¿Y si lo mataban? Darío vio la carga. No era la primera vez. En Isos, años atrás, también había huido. Pero entonces tenía excusa, el terreno lo había favorecido a Alejandro. Esta vez, no. Esta vez, Darío había elegido el campo.
Había triplicado en número a su enemigo. Tenía carros, caballería, infantería, elefantes, generales. Y aún así, cuando vio a Alejandro acercarse, cuando sintió que no podía detenerlo, volvió a huir. Ordenó la retirada. Y escapó. Otra vez. No se cayó un imperio. Se desmoronó la confianza. Los soldados, al ver al rey huir, entendieron que todo había terminado. Los flancos se colapsaron. Las órdenes dejaron de llegar. Las tropas dejaron de pelear. Comenzaron a correr. Muchos esperan que Alejandro lo haya perseguido de inmediato. Pero no. Alejandro no actuaba por impulso. No sacrificaba estrategia por gloria. Detuvo la carga. Reunió a sus hombres. Organizó el cierre de filas. Y se aseguró de que la victoria fuera total. No solo era cuestión de derrotar a Darío. Era cuestión de quebrar el imperio desde la base. Eliminar la resistencia. Tomar el terreno. Controlar la narrativa. Cuando la batalla terminó, el campo era un cementerio de cuerpos y escudos rotos. Miles de hombres yacían tendidos bajo el sol de la tarde. Algunos agonizaban. Otros, solo miraban al cielo. Los caballos heridos resoplaban. Los carros, ahora en silencio, se oxidaban al sol. Y entre ellos, caminaba Alejandro. Dicen que no dijo nada. Solo observaba. Como si entendiera el peso exacto de cada vida perdida. Como si supiera que, aunque había ganado, algo se había roto para siempre. La última orden no fue gritada. Fue dicha con calma. Pero resonó más fuerte que todos los tambores de guerra. Fue la orden que selló el destino de Persia. Fue el momento en que un joven de 25 años se convirtió en rey de Asia. Y el mundo nunca volvió a ser el mismo. Si estás sintiendo que esta no es solo una historia antigua, sino una lección eterna, apóyanos con tu comentario. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Darío? ¿Y en el de Alejandro? Suscríbete al canal y comparte esta batalla con quienes creen que la historia no puede emocionar. Aquí, cada victoria tiene un precio. Y cada orden, una sombra. Gaugamela terminó en cuestión de horas. Pero su eco, aún resuena. Algunos pensaron que fue solo una batalla más. Un ejército vencido. Un rey derrotado. Pero no. Lo que ocurrió en esa llanura fue otra cosa. Fue el fin de un mundo. Y el nacimiento de otro. Tras la victoria, Alejandro no celebró. No hubo danzas ni vino. Solo silencio. Porque él sabía que lo que venía era más difícil que la guerra, gobernar lo conquistado. Con Darío huyendo hacia el este, Alejandro marchó directo hacia las joyas del imperio persa, Babilonia, Susa, Persépolis. Una a una, las ciudades abrieron sus puertas. No por miedo, sino por asombro. La leyenda de Gaugamela había llegado antes que sus soldados. Nadie había hecho lo que Alejandro hizo. Nadie había convertido inferioridad numérica en una ventaja táctica. Nadie había derrumbado un imperio con una sola carga. Gaugamela fue más que una batalla ganada. Fue la demostración de que la guerra no se gana con músculo. Se gana con visión. Con adaptación. Con control emocional bajo presión. Alejandro entendió algo que Darío no. El miedo no entra por las espadas. Entra por los ojos.
Y aquel día, el ejército persa vio a su rey huir. Eso fue suficiente. Darío III intentó reagruparse. Intentó resistir. Pero su autoridad había quedado enterrada en Gaugamela. Alejandro lo persiguió sin piedad. Y cuando finalmente lo encontró, Darío estaba muerto. Asesinado por sus propios hombres. Sin un líder, Persia cayó como un edificio sin cimientos. Alejandro no solo se quedó con el trono. Se quedó con la historia. Después de Gaugamela, el mundo ya no fue solo griego o persa. Fue helenístico. Alejandro no impuso una cultura. Fusionó. Tomó lo mejor de Oriente y Occidente y lo unió bajo una visión imperial única. Fundó ciudades. Instaló sistemas de gobierno. Respetó religiones. Adoptó costumbres locales. No era solo un conquistador. Era un constructor. Y todo eso comenzó en Gaugamela. Las escuelas militares del mundo aún hoy estudian esta batalla. El movimiento oblicuo de Alejandro. La falsa retirada. El uso de terreno enemigo como ventaja. La explotación del ego del contrario. La ruptura del centro justo cuando los flancos comenzaban a extenderse. Cada decisión, cada desplazamiento, parece de manual. Pero fue hecho en tiempo real. Bajo presión. Con vidas en juego. Eso es liderazgo. Eso es genio militar. Y sin embargo, no todo fue gloria. La victoria tuvo un precio. Alejandro ganó Gaugamela, sí. Pero también perdió parte de su alma. Muchos de sus hombres no volvieron. Y él tampoco volvió a ser el mismo. Porque una vez que cruzas el umbral de la inmortalidad, ya no puedes volver atrás. Alejandro conquistó Asia. Unificó culturas. Cruzó desiertos y ríos. Rompió imperios. Pero la pregunta sigue allí, intacta como el polvo que cubría su armadura después de Gaugamela. ¿Qué lo impulsaba? ¿Gloria? ¿Destino? ¿O la certeza de que el mundo podía ser algo más si alguien se atrevía a tomarlo? Si esta historia te dejó pensando, deja tu comentario. ¿Crees que Alejandro fue el mejor estratega de la historia? ¿O hubo alguien más que lo superó? Suscríbete para no perderte la próxima batalla. Porque mientras haya guerras olvidadas, nosotros las traeremos de vuelta, como ecos de decisiones que cambiaron el mundo. Gaugamela no fue una batalla. Fue una declaración. Un acto de voluntad que rompió un imperio. Y convirtió a un joven en leyenda. Alejandro no pidió permiso. Solo actuó. Y la historia lo siguió.